como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Muchísimas gracias por otro domingo reunidos acá, Señor, en tu nombre y en tu presencia. Te agradecemos también porque este es un domingo especial, lo celebramos, Señor, el Día de los Padres. Por favor, esté con todos nosotros acá. Te pedimos que bendiga, Señor, nuestra reunión, a los papás, a todos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu amor y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
adorarle, para orar, para compartir su palabra, pero también, lo decíamos cuando comenzamos el desayuno más temprano, que
bueno, entre nosotros la celebración del Día del Padre, la recordación del Día del Padre es un hecho que, bueno, que como familias, en el cual participamos, nosotros como familia de la fe, lo hacemos también, ¿no? Como sabemos, alegrándonos por los padres que están, recordando a los que ya no están, pero que han tenido un rol importante en la vida de sus hijos, y juntos como familia, bueno, trabajar en esto que es justamente que la familia pueda crecer, pueda desarrollarse y andar por los caminos que Dios quiere. Lógicamente que el ideal de familia se va viendo alterado por circunstancias de la vida, a veces provocadas por nosotros mismos, otras circunstancias que llegan. Pero no obstante, que tengamos presente lo que la palabra del Señor dice, nos va a ayudar para mantenernos en el camino que Dios quiere. Y bueno, y a los que tenemos hoy en día la responsabilidad de ser padres y de estar quizás al frente de un hogar, al frente de una familia, de poder hacerlo como Dios nos lo enseña, y otros que quizás más adelante tendrán que hacerlo, y bueno, que puedan ir preparándose y sabiendo cómo son las cosas. Hoy es el Día del Padre. Hablar de padres, y siempre cada Día del Padre empiezo de una manera parecida a esta, pero es inevitable hacerlo, y algunos lo escucharán por primera vez y otros lo escucharán por segunda o tercera, pero nunca está de más poder tener esta percepción y recordar. Hablar de padres es hablar de hijos, indudablemente, y también hablar de padres, porque el padre, para convertirse en tal, necesita indispensablemente de la madre, y ambos adquieren su carácter por la existencia de los hijos. Y si hablamos de padre, de madre e hijos, estamos hablando de familia. Si esta reunión fuera un encuentro de padres, me dirigiría exclusivamente a ellos, pero aquí hay padres, hay madres, hay hijos, hay abuelas, hay abuelos, hay suegras, hay de todo. Y también, como decía antes, hay futuros padres y futuras madres, ¿no? Por lo que, si bien me voy a dirigir en gran parte de lo que estoy diciendo a los padres, hablaremos de la familia y todo lo que diga involucra. Porque los padres, hermanos y amigos, no somos los perfectos, como decía la canción, tratamos de serlo. Y a veces los hijos nos ven de esa manera, pero sabemos, somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros errores. Necesitamos que la familia, así como reconoce la labor del padre, lo apoye en las distintas circunstancias, en los distintos momentos, aún en los tiempos en que uno se equivoca, pero bueno, con la guía del Señor y el apoyo de todos, la familia pueda ir hacia adelante en el camino, como vengo repitiendo, de lo que Dios espera. Las nociones de padre, de madre, de hijo, están indisolublemente asociadas. Por cuestiones obvias que mencioné hace unos momentos. Indisolublemente asociadas. Luego, la realidad puede ser un poco más compleja. Como decíamos, por circunstancias de la vida, por decisiones de quienes somos padres, madres o hijos, la realidad puede ser un poco más compleja, pero eso no es porque la noción o los conceptos estén errados, sino que los que erramos somos las personas, que justamente somos los padres, somos las madres, somos los hijos. Ahora bien, igualmente, y diría que con más razón, podemos y debemos saber las nociones y los conceptos correctos, porque hacerlo nos otorga muchos beneficios. Cuando sabemos y conocemos los conceptos, las nociones correctas, que nosotros como cristianos y como personas, porque no es que nos separamos, no somos cristianos y dejamos de ser seres humanos, no, como seres humanos que creemos en Dios y queremos practicar lo que dice la Biblia, sabemos que en este libro, que es la palabra de Dios, encontramos las nociones y los conceptos más correctos, más acertados, porque vienen de parte del Creador. Y conocerlos, decía, nos da muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nos da un conocimiento que es necesario. Muchas cosas
y los padres coincidirán conmigo, muchas cosas hacemos en el rol de padres intuitivamente, porque nos parece que tiene que ser así, pero ¿cuántas cosas se necesita tener el conocimiento adecuado? Porque no podemos hacer todo intuitivamente, porque la intuición falla, puede estar equivocada. Además, nos provee de ejemplos constructivos la palabra de Dios. Además, nos permite, cuando conocemos lo que debe ser, nos permite reconocer nuestros errores. No para simplemente lamentarnos, sino para corregirnos y tratar de responder a esa expectativa que Dios nos provee. Y déjenme decirles que, hablando de Dios, que no solo nos provee de estas herramientas en su palabra, sino que también nos provee de una esperanza. Nos provee de una esperanza. Y nos desafía a mejorar, nos desafía a corregir, nos desafía a rehacer lo que hemos hecho mal hasta ahora. Lógicamente, mientras haya tiempo para ello y tomemos las decisiones correctas, porque a veces dilatamos lo que tenemos que corregir, dilatamos las decisiones y el tiempo pasa. Y después nos lamentamos que no tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, si nos confrontamos a la palabra de Dios, que nos enseña, y decimos que Dios nos da la esperanza de decirnos que se pueden hacer bien las cosas, que se puede hacer mejor, que podemos transitar la vida de una manera más correcta y más agradable en todo aspecto, aún en el rol de padres, aún en la familia, y más aún, nos da esa esperanza y nos dice que es posible y nos da las herramientas para ello. Pero, como dije recién, mientras haya tiempo, mientras tomemos las decisiones correctas. Bueno, esta predicación del día de hoy, del Día del Padre, contiene también este desafío de parte de Dios para todos nosotros. Que podamos afirmarnos en lo que está bien, que podamos darnos cuenta que quizás hay cosas que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que hay cosas que quizás estábamos haciendo pero no de la manera correcta, entonces que podamos tomar la decisión de hacerlo como Dios nos enseña en su palabra. Repito bastante esta frase en el Día del Padre. Ya hace unos años que casi todos los años la digo. Ser padre es en principio un hecho biológico. O sea, quien tiene un hijo pasa automáticamente a ser biológicamente un padre. Pero ser padre con todas las letras, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Ser padre con todas las letras y en todo el sentido de la palabra es mucho más que un hecho meramente biológico. Porque se puede ser biológicamente padre y no serlo en muchos de los otros aspectos en que se refiere. Entonces esto es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Ser padre es un hecho biológico, lógicamente, pero ser padre en todo el sentido de la palabra es mucho más que eso. Ser padre honrando tal condición es, escúchenme los padres, es asumir un rol, el rol de padre. Es desempeñar múltiples funciones. Es tomar responsabilidades. Es asumir uno, darse cuenta y asumirlo, de que uno, asumir un lugar, el lugar de padre. Entonces mencioné funciones, mencioné responsabilidades, mencioné roles, mencioné el lugar de padre. Y déjenme decir, pensando en estos 4 aspectos, que las funciones concretas y las responsabilidades específicas podrán ir modificándose con el paso del tiempo. ¿El paso del tiempo en qué sentido? Bueno, en el paso del tiempo de que, hablando de la familia en particular, sus miembros vamos cambiando. Los más chicos van creciendo, los más grandes nos vamos poniendo más viejos, etcétera, etcétera. Entonces esos cambios, esas modificaciones en la edad, en los intereses van produciendo cambios en las funciones y las responsabilidades. También la sociedad cambia y de alguna manera presenta un paradigma de lo que se espera que sean los padres, y eso influye en nosotros, aunque en este tiempo, estos últimos años o décadas lamentablemente los cambios de
los paradigmas de la sociedad respecto de la paternidad y la familia van siendo bastante desastrosos, en contradicción a lo que era en décadas anteriores, ¿no? Pero bueno, en función de esos cambios, más que nada los cambios personales, los cambios de los miembros de la familia, por ahí esas funciones, esas responsabilidades específicas van sufriendo algún cambio. Y cuando hablaba de que cambia la sociedad, no solamente me refiero por ahí a aspectos negativos, sino a aspectos positivos. Hoy en día, yo como padre, hablo de mí, en mi casa hago cosas que quizás mis padres no hacían. Porque no se esperaba en ese momento que los padres fueran más partícipes en las tareas del hogar. No digo que no lo hicieran, pero la estoy hablando en general, me menciono para no hablar de otro. Pero bueno, hoy en día se supone que los padres se ocupan también más de las tareas del hogar, más del cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque la mujer también desempeña tareas afuera. En ese sentido me refiero a que cambian. Es decir, las funciones y las responsabilidades específicas se modifican. Pero lo que no cambia, lo que no se modifica, es el rol y el lugar del padre en la familia. El rol y el lugar no cambian. Debemos decir, entonces ya para ir entrando también en ver lo que el texto bíblico nos dice respecto de todo esto, que para el varón ser padre, y para la mujer ser madre, es parte del ideal de Dios al crear y diseñar al ser humano. Lógicamente que existen las debidas excepciones. Hay excepciones, pero las excepciones son las que confirman la regla, por eso son excepciones. El ideal de Dios para el varón es ser padre y para la mujer es ser madre. Las excepciones válidas y legítimas sabemos que existen y sabemos que es así y están bien. No todas, pero las que son legítimas están bien. Me quisiera leer en Génesis capítulo 1, si quieren buscar, si no yo se lo leo, pero si lo quieren ver ahí en sus Biblias mejor porque lo tienen a la vista y corroboran en la palabra de Dios de lo que yo digo. Génesis 1, 27 y 28 dice: creó Dios al hombre, y acá en esta parte cuando dice hombre se refiere a la humanidad, al ser humano. Creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Reproduzcanse. Llenen la tierra y sojuzguenla. Esa es la primera creación del ser humano. Y hay una segunda fundación de la humanidad. ¿Que cuándo ocurre? Después del diluvio hay como una segunda fundación de la humanidad a partir de la familia de Noé, su esposa y sus hijos, porque todos los demás habían desaparecido. Y fíjense en el capítulo 9 de Génesis, que relata justamente eso. Cuando bajan las aguas del diluvio, y queda Noé, su esposa y sus hijos y sus respectivas esposas, ¿qué le vuelve a decir Dios? 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ese es el ideal de Dios, eso es lo que Dios ha definido. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones lógicas. Una cuestión es la preservación de la especie, obviamente. La reproducción, la generación de nuevas vidas que continúen en la especie humana. Hay razones sociológicas. Los seres humanos somos seres, hay algunos que es un poco menos, pero somos todos seres gregarios, somos seres sociales, necesitamos tener contacto con otros iguales a nosotros para vivir, para desarrollar nuestra vida en un ámbito agradable. Hay razones emocionales, bueno, hay otras también, pero no vamos no es la idea de esta mañana abundar en eso. Entonces, en este Día del Padre, les invito a que juntos reflexionemos acerca de esto basándonos en el libro de los Proverbios. Así que ahora les invito a que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 24.
Grisa lo va a poner también ahí en la pantalla. Pero tenganlo, vean en sus Biblias. Como siempre digo, corroboren lo que yo... Proverbios capítulo 24, versículo 3. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Está allí en la pantalla, lo leemos todos juntos. Dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Miren, hermanos, esto lo dice Dios. Esto que vamos a decir es lo que Dios nos dice respecto del tema que estamos tratando. Acá hay un juego de palabras. Hay un juego de palabras o una comparación entre la casa de material y el hogar o la familia. Acá nos hace como la idea de la casa, de la figura de la construcción de la casa material, pero en realidad tiene una aplicación de índole espiritual que tiene que ver con el hogar y la familia, quienes viven en esa casa, ¿no? Así como una casa hay que construirla, primero hay que construirla, Andrés? Y después que la tenemos construida hay que mantenerla, porque si no, se viene a pique. Bueno, así como la casa hay que construirla, y una vez que está construida hay que mantenerla, a una familia hay que edificarla y afirmarla, dice Dios. ¿Y quiénes son los encargados de edificar y afirmar la familia? Los padres tienen una gran responsabilidad, compartida con la madre, y en menor proporción en medida que van creciendo con los hijos. Pero, queridos padres, ustedes tienen, nosotros tenemos una gran cuota de responsabilidad en esto de edificar y afirmar nuestras familias. Y así como para construir y mantener una casa se utilizan diversos materiales, ladrillos, cemento, arena, cal, caño, pintura, revestimiento, etcétera, etcétera, Dios, que es el diseñador del ser humano y de la familia, nos da en su palabra, en la Biblia, los materiales útiles e indispensables para edificar y afirmar la familia. Hay ciertos materiales que no pueden faltar. Cuando uno está construyendo, alguna cosa puede estar, alguna cosa no, bueno, esto puede ser de tal cosa, no, esta cambiar este revestimiento como el otro, pero hay ciertos materiales que no pueden estar porque si no, no se edificaría, no estaría la casa. Bien, Dios nos dice que los dos materiales, entre comillas, necesarios para edificar la familia son la sabiduría y la prudencia. La sabiduría y la prudencia. Acá hay abuelos y abuelas que quizás ya han construido sus familias y bueno, y tienen hijos y tienen nietos, también a quienes aconsejar, ¿no? Así que nos dice, bueno, nosotros ya hicimos lo nuestro. Bueno, la tarea sigue, la tarea continúa, nunca se acaba. Y transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios, primero conocerlas para poder compartirlas y aplicarlas, es de un valor único. La sabiduría y la prudencia no son los únicos materiales que tenemos que usar, pero sí estos sí son indispensables, y adquieren, son indispensables para la vida, en realidad, pero adquieren un valor más importante todavía a la hora de hablar de la construcción del hogar y de la familia. Prudencia muchas veces es, a lo mejor ustedes tienen otra traducción de la Biblia, muchas veces se la traduce también como inteligencia. Prudencia a veces se la traduce como inteligencia. Pero, ¿por qué se suele utilizar más prudencia que inteligencia? Porque no es el concepto de inteligencia en el sentido más común que nosotros le damos a la palabra, este tipo inteligente, porque piensa, como tiene razón, como decide esto que lo otro. Sino, prudencia es la inteligencia que es resultado de la sabiduría. La prudencia es la inteligencia que es resultado de la sabiduría. Ya voy a hablar un poquito más de la sabiduría.
Pero por eso distinguimos la inteligencia en el concepto común que nosotros tenemos, decimos este tipo es inteligente, que bocho que es, cómo sabe, cuánto lo estudió, qué facilidad que tiene para esto, para aquello. Pero la prudencia es inteligencia. Pero es una inteligencia que viene como consecuencia de la sabiduría, por eso para distinguirla se la denomina prudencia. Estimados padres aquí presentes, ustedes tienen una gran parte de responsabilidad en la edificación y afirmación de su hogar y de su familia. Como dije antes, también para ayudar en la edificación y la afirmación de los hogares de nuestros seres queridos. Por eso, echen mano de los materiales que Dios nos recomienda, la sabiduría y la prudencia. Estas dos cualidades, sabiduría y prudencia, aparecen innumerables veces juntas en la Biblia. Se las menciona juntas, sabiduría y prudencia. Por algo será que aparecen juntas. ¿Por qué? Porque una conduce a la otra. La sabiduría conduce a la prudencia. No se puede ser sabio y no ser prudente, porque de ser así, algo está fallando. Alguien puede hacer alarde de cierta sabiduría, pero si no se refleja en la prudencia, la pretendida sabiduría no será tal. Miren, Proverbios 16, 21 como ejemplo de lo que estoy diciendo. Proverbios 16, 21. Dice, el sabio de corazón es, ¿cómo? Es prudente. El sabio de corazón es llamado prudente. Y la dulzura de la lengua, mientras saberlo, a esa parte no viene tan al caso. El sabio de corazón es llamado prudente. ¿Cómo alcanzar la sabiduría necesaria y correcta? Acá está el kit de la cuestión. ¿Cómo alcanzar la sabiduría necesaria y correcta para adquirirla y poder manejarnos con prudencia? Bueno, es un tema interesante. Leo algunos textos bíblicos. Vamos a ir encadenando en esto de dónde encontrar, cómo adquirir la sabiduría necesaria. Primero, Romanos 12:16. Romanos 12:16. En la última parte del versículo dice, gran recomendación, no sean sabios en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. ¿Vos te pensás que sos sabio? Bueno, no alcanza con eso. No alcanza con que vos pienses que sos sabio. Hay otras cosas que tienen que haber. Uno no puede ser parámetro de sí mismo. Uno no puede ser parámetro de sí mismo. Tengo que poder compararte con algo para poder establecer un parámetro. Y el parámetro objetivo con el cual puedo compararme es el de la palabra de Dios. Y el texto citado, que yo recién leí la última parte, no sean sabios en su propia opinión, le precede la mención de la humildad. Fíjense que dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. O sea que hay que ser humilde, no altivo, para reconocer que uno necesita de la sabiduría divina y no de la sabiduría que yo pienso que tengo. Pues, como dice en 1 Corintios, nos corremos algunas hojitas, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, ¿por qué es necesario o es útil e importante buscar la sabiduría de Dios? Por una razón muy sencilla, fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios, o sea, lo más insensato, lo que nos parezca que puede ser lo menos inteligente, lo menos sabio, es decir, lo más insensato de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres.
si pudiéramos, no es así, pero para entenderlo, si la sabiduría de Dios está de acá a acá, y bueno, lo menos sabio de Dios, lo más insensato está acá, bueno, lo más sabio de los hombres está por acá abajo. O sea, lo más insensato de Dios siempre está por encima de lo más sabio de los hombres. Entonces, ¿por qué quedarme con la posibilidad de mi sabiduría, por más sabia que sea, mi sabiduría humana, cuando Dios me ofrece una sabiduría superior? Y lo débil de Dios, si tuviera algo débil, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y si miran en la hojita adelante, el capítulo 3, versículo 18 de 1 Corintios dice: nadie se engaña a sí mismo. ¿A usted le gusta que los engañen? ¿Le gusta quedar como tontos? Pues me engañó. Bueno, no se engañen a ustedes mismos. No se queden como tontos ante ustedes mismos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio con la sabiduría de Dios. Tenga la humildad de reconocer que su sabiduría delante de la sabiduría de Dios es ignorancia, porque entonces esa es la posición adecuada para poder adquirir la sabiduría que Dios tiene para darnos. Porque si yo me considero que soy tan sabio y tan prudente, no voy a buscar otra fuente de sabiduría o la fuente de sabiduría divina. Voy a considerar que yo me las puedo arreglar por mí mismo. Bueno, así van las cosas, ¿no? Con un aliciente. En Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. Pedírsela a Dios. Si alguno reconoce que tiene falta de esta sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios se la va a dar, dice la Biblia, acá, en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, se da cuenta que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Pero agrega algo más en la frase siguiente. Dice, pero pida con fe. Pero pida con fe. Entonces acá aparece un nuevo elemento. Aparece el elemento de la fe como condicionante para obtener la sabiduría de parte de Dios. No es que yo tenga fe que Dios me va a dar la sabiduría, porque esa fe que dice toda la gente, no, tengo fe, Dios, no, es la fe verdadera, es la fe que Dios quiere que tengamos en Él por medio de Jesucristo, que le podamos reconocer como el Padre Celestial, como el Dios, como el dador de la salud, y en esa fe, humillados delante de Él, rogarle y saber que Él me la va a dar, porque yo soy su hijo, y estoy buscando su voluntad y estoy buscando sus propósitos. No, porque digan, no, yo tengo fe en Dios. No, todo el mundo dice que tiene fe en Dios, o en algún Dios. ¿Y esa fe sirve? No sirve. El mismo Santiago dice en el capítulo siguiente que los demonios tienen fe de que Dios existe y tiemblan. Los demonios también tienen fe que Dios existe. Vaya si lo conocen a Dios. Y de hijos de Dios no tienen nada. Entonces no es la fe de pensar que, sí, no, yo sé que Dios existe. Y tengo, no, la fe verdadera, la fe que se manifiesta por medio de ser hijo de Dios a través de Jesucristo. Entonces aparece la fe como condicionante para obtener la sabiduría que viene de Dios. Entonces ese es el primer paso. En fe, entregar mi vida a Dios, hacer a Jesucristo el Salvador y el Señor de mi vida, para que esa fe que entonces Dios deposita en mí, porque algunos de ustedes pensó que era tan bueno, tan inteligente, tan no sé qué, que puede tener fe por sí mismo. Dice Efesios capítulo 2 que la fe es un regalo de Dios. Dios nos da esta fe cuando ve en nosotros la condición de contrición, de la convicción de pecado, la convicción de que necesitamos de Él. Entonces vamos a Él en arrepentimiento y confesión y decimos, sí Señor, le abro mi corazón a Jesucristo. Entonces Dios ahí nos manda la fe. No es que nosotros somos generadores de fe. Esa fe nos la da Dios. Y teniendo esa fe es que podemos pedirle a Él la sabiduría de la cual estamos hablando. Y el último versículo que voy a citar en este aspecto es el de Proverbios. Y de paso volvemos a Proverbios y nos quedamos por ahí. Pero en el comienzo del libro
Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No el temor de miedo, sino el temor de respeto, de reverencia que Dios se merece. Siguiendo con la comparación, una casa puede ser muy hermosa y firme, tener dos plantas, y tener tal barra, le hicimos todas las decoraciones que queríamos, todo el frente espectacular, todo. Pero si está vacía, si solamente tiene paredes, techos, etc., poca utilidad brindará. Si no tiene mobiliario, si no tiene artefactos, etc., no ha de ser muy cómoda y agradable de habitar, por más hermosa que sea la edificación. ¿Coinciden conmigo? Bueno, lo mismo ocurre con la familia. A la casa, una vez que está construida, hay que ir llenándola. Y a la familia, una vez que está edificada y una vez que está afirmada, también hay que ir llenándola. Eso dice el versículo siguiente, Elisa, de nuestro capítulo 24 que estamos leyendo. Fíjense, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con conocimiento se llenarán sus cuartos de todo bien preciado y agradable. Y con conocimiento se llenarán sus cuartos de todo bien preciado y agradable. Nuevamente la comparación entre la casa y con el hogar y la familia. Debemos, queridos hermanos, proveer, escúchenme, ustedes como padres, nosotros como padres, también las madres en su rol, también los padres de la familia, pero estamos hablando del rol del padre. Ustedes, nosotros como padres, debemos proveer a la familia de bienes preciados y agradables que la embellezcan y la hagan digna y deseada, más allá de las comodidades materiales, no estamos hablando de eso. Pero debemos proveerla de los bienes preciados y agradables que la embellezcan y la hagan digna y deseada. Por mencionar alguna de estas cosas que no pueden faltar en la familia. ¿Qué no puede faltar? No puede faltar los valores del amor. Y obvio. No pueden faltar los valores del amor. El amor entre los miembros de la familia. El amor a Dios, que es la fuente del verdadero amor. Si no experimentamos en el hogar el amor a Dios, se hace más difícil. Y debemos inculcar a nuestros hijos el amor a Dios. Y debemos vivirlo, y debemos expresarlo. ¿Qué más? El valor del respeto mutuo. El respeto mutuo entre los integrantes de la pareja. El respeto de los padres hacia los hijos. Y el respeto hacia la autoridad de los hijos. Reconocer los hijos a sus padres en el respeto por la autoridad que tienen en los roles dentro de la familia. ¿Qué otro valor? Los valores del servicio unos a otros. El servicio entre los miembros de la familia. El ayudarse. El servirse. La humildad. No todo para mí. No el yo soy el mejor o yo merezco todo. Y a veces hay hijos que se piensan, porque erróneamente nosotros los criamos así, pensando que son dignos de todo y que tienen que recibir todas las cosas. Todos somos iguales en ese sentido, cada uno en su tarea, cada uno en su función, pero la humildad, el otro está por delante mío, nos enseña la palabra del Señor. Los valores de la sinceridad en la familia. La búsqueda del bien común. Bueno, todo eso lo estoy mencionando simplemente para traerlos a colación. Cada cosa podemos estar hablando un rato largo. Pero esos son
los bienes preciados y agradables con los cuales tenemos que llenar los cuartos de nuestra casa. Amor, respeto mutuo, el concepto de autoridad, el servicio, la humildad, la sinceridad, la búsqueda del bien común. Una buena pregunta para hacernos y reflexionar es esta. Escúchenme y respóndanse. ¿Es nuestro hogar y nuestra familia un ámbito al cual sus miembros desean pertenecer y anhelan volver cuando están lejos por alguna razón? ¿Es nuestro hogar y es nuestra familia un ámbito al cual sus miembros desean pertenecer y al cual desean volver cuando están lejos por alguna razón? La respuesta debería ser que sí, porque si no, algo está marchando mal. Y esta pregunta ya lo hice antes. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Adivinen. Sabemos que no existe una escuela o una universidad que otorgue el título de padre ni de madre. Todos los que llevamos el título de padre, de madre, reconocemos que vamos aprendiendo a medida que ejercemos. Pero, déjenme decirles, dentro de esa verdad, de que todos vamos aprendiendo a medida que ejercemos, déjenme decirles que hay una gran diferencia, tanto en el proceso como en los resultados que hemos de obtener, si buscamos arreglárnosla por nosotros mismos, si nos consideramos que somos, o debemos ser autodidactas en esto de ser padres, a que si echamos mano de los recursos que Dios ha provisto para que utilicemos, de los cuales hemos mencionado tres: sabiduría, prudencia y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios dice en su palabra. Estas tres virtudes son irreemplazables. Por más que se lo intente, jamás podrán ser sustituidas por el voluntarismo y por la fuerza. Bueno, por lo menos lo intentan. Especialmente dicen los mayores cuando ven a los muchachos que son padres recientes. Bueno, por lo menos lo intentan. Está bien intentarlo, pero no alcanza con el voluntarismo. No alcanza con la fuerza de voluntad. Está bueno. Tenemos que tenerlas, pero tenemos que echar mano de las herramientas que Dios nos dice que tenemos que utilizar. Sabiduría, prudencia y conocimiento. El versículo que sigue a fíjense, lo leo completo: con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, con conocimiento se llenarán sus cuartos de todo bien preciado y agradable. Hablamos de fuerza de voluntad, de ganas. Miren qué dice: el hombre sabio es fuerte, y el pujante vigor es el hombre docto. Es decir, el que tiene prudencia, sabiduría, prudencia y conocimiento es más fuerte y tiene más vigor que el que simplemente tiene fuerza de voluntad. Por más que le ponga a la fuerza de voluntad. Estas virtudes brindan a quien las posee la capacidad, ¿para qué? Para dedicar tiempo, para valorar y juzgar apropiadamente las situaciones, para reflexionar, para analizar, para tomar decisiones correctas, para esperar los tiempos adecuados. Porque a veces tomamos la decisión correcta pero no la aplicamos en el momento adecuado. Para opinar, para aconsejar con idoneidad. ¿De dónde sacamos todo eso? No, nos lo da el Señor, viene de Dios. Dios es el que nos da todas esas cosas. Con sabiduría, la prudencia y el conocimiento para hacer todo esto que es tan necesario, y cuando no lo tenemos nos la pasamos metiendo la pata y así terminan las cosas y así marchan. Son condiciones no fáciles de adquirir ni ejercer si no vamos a la fuente. La misma palabra de Dios nos motiva a tenerlas, nos las muestra, nos las pone. Miren, muchachos, acá esto, acá está el secreto. Acá está el secreto. Pida con fe. Arrancamos por la fe. ¿Qué tenemos que pedir? Sabiduría. La sabiduría nos ayuda a ser prudentes. Y con sabiduría y prudencia y conociendo, y en lo que dice la palabra del Señor,
Dios nos dice cuáles van a ser los resultados que vamos a tener. Con fe, con humildad y con temor de Dios. El temor de Dios es una relación personal con Dios que cada padre tiene que tener, porque si no, olvídense de lo que les estoy diciendo. El temor de Dios es una relación personal con Dios, una reverencia y respeto hacia Él que se manifiesta en la obediencia y en la confianza. Es ser primeramente uno como Padre, Hijo de Dios. Es ser uno como Padre, primeramente Hijo de Dios, para aprender de nuestro Padre Celestial a ser padres nosotros. Y conducir a nuestra familia y conducir a nuestros hijos al camino del Señor. No todos aceptan esto. Están quienes, al decir del texto que leímos en Romanos capítulo 12, prefieren ser sabios en su propia opinión. Bueno, está bien, es otra opción, es otro camino, es otra opción, es otro camino. Pero como antes leímos, como leímos antes en el capítulo 1 de Proverbios, quiero leer unos versículos más para ir terminando. Proverbios capítulo 1, versículos 29. Fíjense lo que dice. Como decimos, Dios no obliga a nadie. Dios nos advierte. Y no diga que cada uno escojamos. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, si no le interesó de lo que estamos hablando, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron su consejo y menospreciaron toda reprensión, que dicen, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Más claro? Echémosle agua. No son simples deducciones humanas, lo dice la palabra de Dios. Comerán del fruto de su camino, es decir, sembraron esto, va a cosechar eso. Y serán hastiados de sus propios consejos. Concluyendo, hermanos. Concluyendo. Querido Padre aquí presente, en gran parte es tu responsabilidad edificar tu hogar y tu familia. Y una vez que está edificada, como dice el texto, afirmarla. Y una vez está afirmada, mantenerla y llenarla de todos los bienes necesarios para que tu familia sea un lugar confortable para todos. Dios nos dice que las herramientas son la sabiduría, la prudencia y el conocimiento. Y nos enseña que solo en Él podemos adquirirlas. El primer ámbito de tu responsabilidad es tu familia. No es el trabajo, por más que veamos el trabajo como un medio de proveer a las necesidades de la familia. No son las amistades, no son los hobbies, no son lo que no sea familia. Desde que te convertiste en padre, o cuando te conviertas en padre en el futuro, y esto va también para la madre, si Dios así lo quiere, tu principal tarea, padre, es como sacerdote de tu familia. Poco y nada servirá que seas exitoso en cualquier otro ámbito de la vida, profesión, deporte, etc., si no lo eres como padre. Hay gente que se conforma haber resignado su matrimonio, haber resignado su familia en pos de haber triunfado en otros aspectos de la vida. Y no están muy contentos, que digamos. Lo vemos, podemos charlar, ¿no? Gente que le ha ido muy bien en otros aspectos de la vida, pero queda el vacío interior, la piedra en el zapato que no se puede sacar, de no haber sido lo que debía ser en el ámbito de su familia. Y la mayor posibilidad real de éxito está ligada estrechamente a tu relación con Dios y con su palabra. Pero, no toda la responsabilidad acerca de la familia es del padre, ¿no? Sino que toda familia tiene otros integrantes, por eso son familias,
Y a todos les corresponde el compromiso de alcanzar lo que mencionamos, de contribuir, cada uno desde su lugar, desde su rol, desde su función. Quizás tu hogar, tu familia, no son todo lo bueno que desearías que fuera. Quizás, a lo mejor sí, y gloria a Dios es así. Pero quizás no. Siempre hay cosas para corregir y mejorar. Y Jesucristo nos da la maravillosa posibilidad de un cambio, de romper una tendencia negativa, de romper una tendencia descendiente, decadente, y de hacer que las relaciones en la familia sean confortables y atractivas para todos. El Señor nos da esa esperanza, el Señor nos ofrece esa posibilidad. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.